La estación de ferrocarril de Villavieja había cerrado sus puertas hace 16 años. Nadie la recordaba ya, excepto los viejos que aún hablaban del último tren que partió una madrugada de 1939, cuando la línea fue desmantelada y los rieles arrancados para la guerra. Los pueblos olvidan rápido, las estaciones más. Magdalena Ruiz llegó allí descalza, con un vestido negro raído y una bolsa de tela que contenía todo lo que le quedaba. 3 monedas, un rosario y una fotografía de su marido tomada el día de su boda, hace 30 años. Hacía 3 noches que había salido del pueblo de San Cristóbal de las Aguas, caminando hacia ningún lado. Su hijo menor, Rafael, había muerto en la fábrica de azúcar. Su marido, Esteban, se había ahogado en el río hace 7 meses, y su casa, la única cosa que heredó de su padre, le había sido arrebatada por el notario del pueblo, quien arguía que los impuestos no pagados la convertían en propiedad municipal. El notario era Lorenzo Vega, un hombre de 50 años, gordo, con los dedos manchados de tinta y de poder. Su padre había sido gobernador, su abuelo, latifundista. Los Vegas siempre encontraban la manera de quedarse con lo que querían. Magdalena no tenía a dónde ir, no tenía dinero para renta. Sus hermanas vivían en ciudades lejanas y no respondían sus cartas. Su única hija, Carmen, trabajaba como criada en la capital y apenas ganaba para sí misma. Así que cuando pasó cerca de la estación abandonada, ese edificio de adobe blanco y ventanas rotas, cubierto de polvo y telarañas, sintió algo que no era esperanza, pero tampoco era rendición. Era simplemente el cansancio que dice, aquí me quedo. Entró por una puerta sin cerradura. El interior olía a herrumbre, a madera podrida, a años de abandono. Las bancas de madera estaban volcadas. En la taquilla había papeles amarillentos y un calendario que se había detenido en marzo de 1939. Las palomas habían hecho sus nidos en las vigas del techo. La luz entraba en franjas polvorientas por las ventanas rotas. En el andén, bajo un toldo de metal oxidado, Magdalena encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Una carta. Estaba sobre una de las bancas de hierro, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente, esperando que alguien la encontrara. El sobre era blanco, antiguo, y en la portada, escrito con una letra cuidadosa y temblorosa, para Magdalena Ruiz. Que Dios la guíe. Magdalena se quedó mirando la carta durante un tiempo que no sabría calcular. Sus manos temblaban. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie sabía que vendría a este lugar. ¿Quién había dejado esto? ¿Cuándo? Con los dedos temblorosos, abrió el sobre. La carta estaba escrita en la misma letra cuidadosa. Magdalena, si lees esto es porque has llegado donde debías llegar. No es casualidad. Yo conocí a tu marido, Esteban Ruiz. Trabajamos juntos en la estación, hace muchos años. Éramos amigos. Cuando él murió, me pidió en sus últimos momentos que si algo le pasaba a ti, si alguna vez quedabas sin nada, que te dijera la verdad sobre lo que pasó aquí, sobre lo que enterraron. Bajo el andén norte, donde solían cargar el azúcar, hay una caja de madera. Fue enterrada hace 32 años, cuando tu marido tenía apenas 19. Esteban no quiso hablar de eso nunca, pero antes de morir me hizo prometer que si tú llegabas a necesitar, que si te quedabas sin nada, que te lo dijera. La verdad sobre esa caja podría cambiar todo, podría salvarte, o podría destruirte, pero tienes derecho a saber. Perdón por el tiempo que tardé en darte este mensaje. Yo también tenía miedo. Tu amiga, Rosario Méndez Magdalena, leyó la carta 3 veces. Su cuerpo entero temblaba. Rosario Méndez había muerto hace 5 años. La había visto en el funeral, envuelta en un ataúd. ¿Cómo era posible que hubiera dejado esta carta? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cómo sabía que llegaría exactamente aquí? Pero no había tiempo para preguntas que no tenían respuesta. La carta hablaba de un entierro, hablaba de una caja, hablaba de un secreto que Esteban había guardado durante 32 años. Magdalena salió al andén norte. El sol estaba cayendo.
Las sombras se alargaban sobre el suelo de piedra y tierra. El andén era una franja estrecha de cemento agrietado, rodeada de maleza y hierba que crecía entre las grietas. En los tiempos de la estación, aquí habían descargado sacos de azúcar, fardos de algodón, cajas de frutas. Ahora no había nada, solo silencio. Magdalena comenzó a cavar. Usó una rama de madera que encontró en el suelo y con las manos desnudas empezó a excavar la tierra al pie del andén. Sus uñas se rompieron, sus palmas se llenaron de sangre, pero siguió cavando, porque sabía, sin saber cómo, que lo que estaba buscando era real, que el mensaje era verdadero. Después de una hora su mano tocó algo duro, madera. Con un esfuerzo que le costó el aliento, Magdalena sacó una caja pequeña del tamaño de una maleta, cubierta de tierra y de raíces. La madera estaba podrida en algunos lugares, pero la caja había resistido. Dentro, protegido por una bolsa de cuero, había un fajo de papeles. Magdalena se sentó en el polvo y comenzó a leer. Eran documentos, escrituras, mapas y una carta manuscrita de la mano de su marido, fechada 32 años atrás. Si alguien lee esto después de mi muerte, es porque algo salió mal. Porque no pude hacer lo que debería haber hecho hace tanto tiempo. Esta tierra, esta estación, fue construida sobre injusticia. Y yo fui parte de esa injusticia. Ayudé a enterrar la verdad. Ahora entierro estos papeles esperando que algún día la verdad salga a la luz, para que mi alma encuentre paz, para que Magdalena, mi esposa, sepa que no todo lo que hice en esta vida fue cobardía, que al menos en la muerte intento enmendar. Magdalena leyó toda la noche. Bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas, bajo el toldo oxidado del andén, la viuda descubrió que la estación de ferrocarril de Villavieja no había sido abandonada por falta de negocio. Había sido cerrada porque alguien había muerto aquí. Alguien había sido asesinado aquí, hace 32 años, cuando su marido era un joven de 19 años, trabajando como peón en la estación. El muerto era el hijo de un hombre rico, un hacendado llamado Aurelio Vega, y el padre de Aurelio Vega era Lorenzo Vega, el abuelo del notario que le había arrebatado su casa. Capítulo 2. Las raíces del silencio. El pueblo de San Cristóbal de las Aguas dormía cuando Magdalena regresó al amanecer. Nadie la vio entrar en la estación. Nadie la vio salir. Los papeles estaban ahora cosidos dentro de su vestido, contra su piel. La carta de Rosario estaba guardada en su bolsa de tela, junto a la fotografía de su boda. Magdalena caminó hacia la casa del párroco. El padre Tomás tenía 86 años y había vivido en San Cristóbal durante 60. Conocía cada secreto del pueblo, cada confesión, cada pecado. Era un hombre delgado, con los ojos claros de quien ha pasado la vida viendo la miseria de la humanidad sin perder la compasión. Lo encontró en la iglesia arreglando flores para el altar. Cuando la vio entrar, el párroco supo inmediatamente que algo había cambiado. Había una determinación en los ojos de Magdalena que antes no estaba. «Padre, necesito hablar con usted sobre lo que sucedió aquí hace 32 años, sobre la muerte de Aurelio Vega». El párroco dejó caer las flores, se dio la vuelta lentamente. «Magdalena, hay secretos que es mejor dejar enterrados. He encontrado la verdad enterrada, padre, y no puedo dejarla donde estaba». El padre Tomás la llevó a la sacristía. Cerró la puerta. Se sentaron en 2 sillas de madera que crujieron bajo el peso de los años. «¿Qué encontraste?», preguntó con voz baja. «Documentos, confesiones, la verdad sobre lo que pasó en la estación». El párroco cerró los ojos. Parecía un hombre que acababa de ver caer una carga que llevaba 32 años cargando. «Tu marido vino a confesarse conmigo una semana antes de casarse contigo. Pidió absolución por un pecado que dijo que cargaría toda la vida. No pude obligarlo a que me contara qué era. El secreto de confesión es sagrado, pero pude ver que lo destrozaba». «¿Qué pasó, padre?». «Lo que pasó fue injusticia. Lo que pasó fue que un joven rico, hijo del gobernador de entonces, fue a la estación a buscarse problemas. Quería dinero de los trabajadores.
Quería acostarse con la muchacha que limpiaba la taquilla. Quería ejercer su poder, porque su familia lo había enseñado que el poder no tiene consecuencias. Fue en una noche de lluvia, hace 32 años. Hubo una pelea. El joven rico cayó de la plataforma del tren. Se golpeó la cabeza. Murió. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue lo que siempre hacen los poderosos, ocultarlo. El padre del muchacho, Lorenzo Vega, pagó al jefe de la estación para que dijera que era un accidente. Pagó al comisario para que cerrara el caso. Pagó al pueblo, literalmente, para que olvidara. La estación fue cerrada. La línea de tren fue redirigida a otra ciudad. Todos los testigos recibieron dinero o amenazas. Y tu marido, que fue quien estaba allí cuando pasó, que fue quien intentó ayudar al muchacho, quedó con ese peso en el alma. Magdalena sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Esteban fue acusado? No, porque el padre de Aurelio pagó para que nadie fuera acusado. Era mejor dejar que fuera un misterio que investigar y encontrar que su hijo había muerto por su propia arrogancia. Entonces Esteban cargó con la culpa de algo que no hizo. Cargó con la culpa de la injusticia. Cargó con el peso de saber que la verdad fue comprada y vendida como un saco de azúcar. Magdalena sacó los papeles de dentro de su vestido. Eran documentos que probaban que Aurelio Vega había cometido robo, que había acosado a una criada, que había amenazado a trabajadores. Eran confesiones de testigos, escritas años después, por gente que finalmente necesitaba limpiar sus conciencias. Y eran mapas y contratos que mostraban cómo Lorenzo Vega había usado la muerte de su hijo como excusa para expropiar más tierras, más propiedades, más poder. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó el párroco con la voz temblando. Esteban lo enterró y dejó instrucciones para que yo lo encontrara, si alguna vez lo necesitaba. El padre Tomás leyó los documentos durante 1 hora. Cuando terminó, tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Esto cambia todo, Magdalena. Esto probará que Esteban fue inocente, que fue victimizado, que la familia Vega ha construido su fortuna sobre una mentira y un asesinato encubierto. ¿Crees que alguien me creerá? Creo que algunos te creerán, y eso será suficiente para que la verdad comience a circular. En un pueblo, la verdad es un virus. Una vez que entra no se puede contener. Cuando Magdalena salió de la iglesia, ya era mediodía. El pueblo estaba lleno de gente en la plaza. Se dirigía al mercado, a las tiendas, a sus vidas cotidianas. Nadie la vio. Nadie sabía que todo estaba a punto de cambiar. Pero alguien la había visto entrar en la iglesia, y esa persona le enviaba un mensaje a Lorenzo Vega. Ese mismo día, por la tarde, el notario apareció en la casa donde Magdalena se había refugiado, un pequeño cuarto que le prestaba doña Petra, una mujer viuda que también había sido despojada de sus tierras por los Vega. Lorenzo Vega era un hombre de 62 años, con un traje gris y un bastón de caoba. Sus ojos eran como los de un reptil, fríos, calculadores, despiadados. Magdalena, tenemos que hablar. Ella estaba en el patio lavando ropa. Se incorporó lentamente, con la dignidad de quien no tiene nada que perder porque ya ha perdido todo. No tenemos nada de qué hablar, señor Vega. Vi que entraste en la iglesia. Vi que el padre Tomás te recibió como si fueras importante. Eso me preocupa. Porque sé que eres una mujer desesperada, sin dinero, sin casa, sin futuro, y la gente desesperada hace cosas imprudentes. Magdalena no respondió, solo lo miró. He venido a ofrecerte algo, una salida, una manera de que tu vida no sea una ruina total. Tengo una hermana en la ciudad, viuda también, que necesita una criada. Buena paga, casa y comida, un futuro. Todo lo que pedías cuando viniste a mi oficina pidiendo que no te quitara tu casa. ¿Por qué harías eso, señor Vega? Porque soy un hombre magnánimo y porque entiendo que los tiempos son difíciles. Pero necesito que me prometas algo, que no dirás nada, que no compartirás ningún rumor, que simplemente tomarás este trabajo y vivirás en paz en la ciudad, lejos de aquí, lejos de las personas que podrían sacarte ideas peligrosas. Magdalena comprendió. Vega sabía que tenía los papeles. De alguna manera sabía.
y estaba intentando comprarla, como había comprado a todos los demás. No, señor Vega, el notario sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa de alguien que estaba acostumbrado a que la gente se rindiera. Lástima. Espero que no haya más accidentes en esta casa. La vieja doña Petra tiene una edad frágil. Su salud podría empeorar muy rápido, especialmente si alguien la asusta. La gente mayor se muere del susto, ¿verdad? Cuando se fue, Magdalena supo que el tiempo se había acabado, que Vega no permitiría que la verdad saliera a la luz sin luchar, que tendría que actuar rápido o morir en el intento. Capítulo 13. La transmisión de la verdad. Esa noche, Magdalena reunió a las mujeres, no todas, solamente a aquellas que sabía que eran víctimas del poder de los Vega. Doña Petra, cuya casa había sido expropiada para un proyecto de desarrollo que nunca se concretó. La maestra Elena, cuyo hijo había muerto en la fábrica de azúcar de los Vega, trabajando en condiciones de esclavitud. La viuda Rosita, cuya hija había sido acosada por el hijo de un capataz de los Vega, y otras más. 6 mujeres en total. 6 mujeres que habían sido silenciadas por miedo, por vergüenza, por la simple falta de poder para defenderse. Se reunieron en la iglesia, después de medianoche. El padre Tomás, aunque no debería, les permitió usar la sacristía. Magdalena les mostró los documentos. Leyó la carta de Esteban, explicó lo que había encontrado en la estación abandonada. Y una por una, las mujeres comenzaron a hablar. Historias que habían guardado en silencio durante años. Historias de abuso, de extorsión, de injusticia. Mi hijo no se suicidó, dijo la maestra Elena con la voz quebrada. Eso fue lo que dijeron, pero yo sé que fue un accidente en la fábrica, que fue negligencia, y que los Vega pagaron para que nadie investigara. Mi marido perdió su tierra porque no pudo pagar un impuesto que los Vega inventaron, dijo doña Petra. Cuando protestó, lo metieron en la cárcel. Cuando salió ya no quedaba nada. Cada historia era un ladrillo en una pared de injusticia que había estado construyéndose durante generaciones. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosita. ¿A quién le importa lo que diga una viuda y un puñado de mujeres? Le importará a la ciudad, respondió Magdalena. Le importará al periódico, porque no somos solo nosotras. Hemos empezado a hablar con otros, con hombres que también fueron víctimas, con trabajadores que vieron cosas, con gente que ha guardado silencio durante años. Lo que Magdalena no dijo era que había un plan más específico, que había escrito una carta detallada, con copias de todos los documentos, dirigida al abogado de derechos humanos en la capital, que ese abogado, según le había dicho el padre Tomás, era un hombre que no podía ser comprado, que tenía conexiones con periódicos nacionales. La carta sería enviada al día siguiente, y una vez que estuviera en la capital, una vez que los documentos estuvieran en manos de la prensa, ya no habría manera de detener la verdad. Al amanecer, Magdalena fue a la estación de correos. El cartero era un hombre de unos 50 años, callado, que había trabajado en la estación de ferrocarril años atrás. Cuando vio a Magdalena con el sobre sellado, supo exactamente lo que era. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Llevo toda la vida guardando silencio, don Ricardo. Es hora de que otros también hablen. 2 horas después de que Magdalena dejara el correo, Lorenzo Vega ya sabía qué había pasado. Tenía contactos en todas partes. El correo le reportó. El padre Tomás lo había visto llegar a la iglesia con un sobre. Los viejos rumores sobre la muerte de su padre, sobre la estación cerrada, sobre los secretos, ya circulaban. Vega reunió a sus asociados. Eran hombres como él, ricos, poderosos, conectados al gobierno local. Gente que también tenía secretos que guardar. Gente que sabía que si caía un imperio de mentiras, todos podían caer juntos. «Tenemos 24 horas», dijo Vega. «Antes de que eso llegue a la capital. Necesitamos encontrar esos documentos. Necesitamos encontrar a Magdalena. Y necesitamos que desaparezca», no dijo matar. Pero todos entendieron. Esa noche, cuando Magdalena salía de casa de doña Petra, fue interceptada. 2 hombres la tomaron del brazo. Eran matones, gente sin escrúpulos que trabajaba para los Vega.
La llevaron a un carro, sin violencia, pero sin permitir que escapara. «Lorenzo Vega quiere verte», dijo uno de ellos. Magdalena no resistió. Sabía que si lo hacía, la golpearían, o algo peor. En cambio, entró en el carro con la dignidad de quien ya está preparado para lo peor. La llevaron a la hacienda de los Vega, a las afueras del pueblo. Una casa grande, de 2 pisos, rodeada de tierra y de árboles. Una vez había sido hermosa. Ahora parecía un monumento a la arrogancia. Lorenzo Vega estaba sentado en un escritorio de caoba, fumando un cigarro. A su lado estaban sus abogados y un hombre que Magdalena reconoció como el comisario. «Magdalena, eres una mujer inteligente», comenzó Vega. «Así que entenderás que esto ha ido demasiado lejos. Los papeles que encontraste son documentos falsos. Fueron creados por gente interesada en dañar mi reputación, y cualquier abogado en el país sabrá que no tienen validez legal. Tienen la firma de testigos», respondió Magdalena. «Tienen fechas, tienen la confesión de mi marido». «La confesión de tu marido fue escrita por un hombre desesperado, arruinado por la culpa. No es evidencia, es la fantasía de alguien que perdió la razón». Vega se levantó y caminó hacia ella. Su sombra la cubrió. «Aquí está lo que va a pasar. Mañana, el cartero tendrá un accidente. El correo que enviaste desaparecerá. Y tú irás a vivir a la ciudad, donde trabajarás en silencio el resto de tu vida. Cambio, recibirás dinero cada mes, suficiente para vivir con dignidad. Más de lo que ganaste jamás con tu marido. ¿Y si no acepto? Si no aceptas, entonces las cosas se vuelven más complicadas. Un accidente no es solo para el cartero, también para doña Petra, para la maestra Elena, para cualquiera que haya hablado contigo. Los accidentes pueden ocurrir a cualquiera». Magdalena sintió el miedo atravesándola como un cuchillo. No tenía miedo por sí misma, pero tenía miedo por las mujeres que la habían creído, que habían compartido sus historias, que ahora estaban en peligro. «Déjame pensar», dijo. «No hay tiempo para pensar. Me das tu respuesta ahora». Y en ese momento Magdalena comprendió que no importaba lo que hiciera, que Vega nunca permitiría que se fuera, que ya estaba muerta, era solo cuestión de cuándo. Pero en ese momento escuchó algo. Voces. Muchas voces. Afuera, en el camino. Vega se acercó a la ventana. Su cara se puso pálida. Había cientos de personas en el camino hacia la hacienda. Eran trabajadores, campesinos, maestros, comerciantes. Eran todas las víctimas del poder de los Vega. Y llevaban antorchas. El padre Tomás estaba al frente. El cartero, don Ricardo, estaba al frente. Y al lado de ellos estaba un hombre que Magdalena no conocía. Un hombre de unos 40 años, con un traje oscuro que llevaba una libreta. Era el abogado de la capital, el que había recibido la primera carta que Magdalena envió, hace días antes de ir a la estación. El que había venido al pueblo cuando supo de qué se trataba. Capítulo 4. Lo que permanece. El juicio duró 3 meses. 3 meses en los que toda la verdad salió a la luz. Los documentos fueron analizados por expertos. Los testigos fueron escuchados. Y lentamente, la estructura de mentiras que los Vega habían construido durante generaciones comenzó a desmoronarse. Lorenzo Vega fue acusado de fraude, de encubrimiento de homicidio, de extorsión. Sus asociados fueron investigados. La fábrica de azúcar fue cerrada por violaciones a los derechos laborales. Las tierras que había expropiado de manera fraudulenta fueron devueltas a sus dueños originales. Pero no fue una victoria limpia. Nunca lo es. El comisario fue absuelto por falta de pruebas. El jefe de policía simplemente desapareció. Algunos de los abogados de Vega declararon que habían sido coaccionados, y sus casos fueron desestimados. El pueblo descubrió que había más capas de corrupción de las que se imaginaba. Magdalena no fue al juicio todos los días. No podía soportar ver a Vega en la sala. Viejo, furioso, sintiéndose traicionado por el sistema que siempre lo había protegido. En cambio, pasaba sus días en la estación de Villavieja. Había decidido quedarse allí, no como refugio, sino como testigo. Ella y don Ricardo, el cartero, comenzaron a limpiar la estación.
Poco a poco quitaron el polvo de 32 años, repararon las bancas, abrieron las ventanas, plantaron flores en el andén norte, donde Esteban había enterrado los papeles. Un día, la maestra Elena vino y trajo libros. Comenzó a enseñar a los niños del pueblo en la estación. Decía que era un lugar lleno de historia, un lugar donde la verdad había sido rescatada de las sombras, que era el mejor lugar para que los niños aprendieran sobre justicia. Doña Petra volvió a su casa, la que le habían quitado, y aunque estaba vieja y cansada, decía que podría morir en paz ahora, que su marido, donde quiera que estuviera, podría descansar. Magdalena recibió dinero, no de Vega, de las tierras que fueron recuperadas y vendidas. Dinero que fue distribuido entre todas las víctimas. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir. Una tarde, cuando el sol estaba cayendo sobre la estación, Magdalena encontró una carta bajo una de las bancas. Estaba escrita en la letra cuidadosa de Rosario Méndez. Querida Magdalena, si lees esta segunda carta, es porque finalmente lo hiciste, porque tuviste el coraje que Esteban y yo no tuvimos. Esteban me pidió hace muchos años que cuidara estos papeles, que los guardara, que algún día los pusiera donde tú los encontraras. Yo no creía que fuera posible. Creía que el miedo era más fuerte que la verdad. Estaba equivocada. Ahora estoy muerta, pero mi alma está en paz. Esteban también puede estar en paz, y tú eres libre. No tienes que cargar con la culpa de una injusticia que no fue tuya. Ese peso ahora pertenece a quienes lo merecen. Vive con dignidad. La has ganado. Rosario Magdalena guardó esta carta junto a la fotografía de su boda, junto al rosario que había llevado conmigo todas estas noches en la estación, junto a los documentos de su casa, que por fin eran legalmente suyos. Un año después, la estación fue convertida en un museo de justicia local, un espacio donde se contaba la historia de lo que había sucedido. No solo la muerte de Aurelio Vega, sino toda la red de explotación que había tejido su familia. Las tierras robadas, los trabajadores asesinados, los silencios comprados. Magdalena fue nombrada curadora del museo. Cada día ella mostraba a visitantes los documentos. Contaba la historia de Esteban, de Rosario, de todas las personas que habían sido silenciadas. Hablaba de cómo el silencio es una forma de violencia, de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una manera de salir. Una tarde vino una mujer joven. Era Carmen, la hija de Magdalena, que había venido desde la capital cuando se enteró de todo lo que había pasado. Se abrazaron bajo el toldo oxidado del andén norte, donde Magdalena había encontrado los papeles. Arrepentida, preguntó Carmen. No. ¿Por qué lo preguntarías? Porque todo esto vino a costa de tu paz, de años de tu vida. Mi paz llegó cuando dejé de tener miedo, respondió Magdalena. Cuando entendí que algunos secretos no son tuyos para guardar, que algunos silencios no son tuyos para mantener. Carmen miró a su madre. La veía diferente, no más frágil, sino más fuerte, como si el acto de contar la verdad la hubiera reparado. Magdalena vivió 10 años más en la estación. 10 años de soledad, pero no de desolación. 10 años de trabajo en la creación de un legado, un lugar donde la historia no era olvidada, donde la injusticia era recordada, no para mantener la rabia viva, sino para asegurar que no volviera a suceder. Cuando murió, a los 93 años, el pueblo entero asistió a su funeral. Incluso el padre Tomás, que ya estaba casi ciego, vino a rezar sobre su cuerpo. La enterraron en el cementerio de San Cristóbal, al lado de Esteban, y en la lápida pusieron una inscripción que había elegido ella misma años antes. Aquí reposa Magdalena Ruiz, que guardó la verdad hasta que el mundo estuviera listo para escucharla. La estación de Villavieja siguió abierta, siguió enseñando, siguió contando historias, porque eso es lo que hace la verdad. Una vez que sale a la luz, no puede volver a las sombras, brilla, ilumina, cambia las cosas, no siempre de la manera que esperamos, no siempre de la manera que queremos, pero siempre, siempre para mejor.